Padre amado, Señor, aquí estamos en tu presencia, Señor, para iniciar, Señor, estas clases, Señor, en 5E Internacional, papá. Alista, Señor, y pon en claro, Señor, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, sobre todo, Señor. Toca nuestras vidas, Padre Santo, a cada uno de nosotros, los que estamos en clase, Señor, a los maestros, Señor, a las personas que están detrás de estas cámaras, Señor. Ayúdalos, Señor. Bendícelos, Padre Santo. Dale sabiduría, Señor, así como nosotros pedimos, Señor, sabiduría, Padre, que sea de lo alto, Padre Santo, para que seas tú, Señor, entrando en nuestros corazones, Señor. Ya sé que somos pecadores, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona, Señor, porque tú eres misericordioso, Señor. Tu misericordia se renova todos los días de nuestras vidas, Señor. Padre, aligera los pasos de nuestros hermanos, Señor, que todavía no entran, Señor. Para que también, Señor, este maná del cielo sea para todos nosotros, Señor. A todos de nosotros que estamos representando en nuestros hogares, Señor. Padre amado, míranos con misericordia, Señor, con tu piedad, Señor, con tus ojos misericordiosos. Y pon, Señor, nuestro corazón, Señor, en tus manos, Padre. Esperamos, Señor, de ti todo, Señor, porque nosotros no somos dignos, Señor, de tu presencia, Señor. Pero tú y tu Espíritu Santo de Dios están aquí, Señor, para alimentarnos día a día, Señor. Gracias te damos, Señor, por este día, Padre Santo, por este maravilloso día que nos hemos recibido de ti, Señor. Gracias, papá. Bendice, Señor, a los maestros, sobre todo el maestro que tenemos ahorita, Señor, hermano Nelson, Señor, y a todo y cada uno de los maestros, Señor. Dale sabiduría para que ellos, Señor, nos enseñen, Señor, tu palabra. Nos enseñen más de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Y pues ahora damos la bienvenida oficialmente a todos para iniciar este estudio del capítulo 16 del libro de Hechos. Gracias a Dios que tenemos este privilegio, esta oportunidad de comenzar a llevar este estudio del capítulo 16 del libro de Hechos. Entonces, como siempre, vamos a iniciar em, con la presentación para poder darle una primera lectura. Me gustaría tal vez ahí de los que tienen las cámaras abiertas o respondiendo con su manita digital, hacer una pregunta primero. ¿Quiénes ya dieron una primera lectura a este capítulo 16 antes de la clase? Me gustaría saber quiénes ya lo hicieron. Ah, ok. Ahí tenemos algunas respuestas. Ok. Gracias, gracias. Oh, pastor. Gracias, gracias. Ok. Porque pues a mí me gustaría que todos los que entráramos ya tuviéramos leída la clase. Sé que muchos por tiempo, por diferentes cosas, no han podido hacer la lectura, pero sí es importante que la hagan. Igual hoy la vamos a volver a hacer porque necesitamos establecer ese contexto y vale la pena dedicar estos minutos de lectura para que todos estemos, para que haya piso parejo, ¿verdad? A la hora de preguntar, ya todos hayamos tenido una primera aproximación para hacer contestar estas preguntas. Entonces, le voy a pedir a Samuel si me ayuda habilitando para poner la presentación, por favor. Aquí estoy ya listo para... O si alguien... Ah, ok, gracias. Ya, aquí están.
Ok, aquí vamos a comenzar y vamos a ir, yo voy a ir dándole una lectura a este capítulo de Hechos 16. Comencemos con el versículo 1. Dice, después de esto, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque ellos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que en las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, in- intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo,
no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron al alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que saliesen de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel, entraron a casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Ok? Hasta ahí termina nuestra primera lectura. Entonces vamos a contestar las preguntas que vienen en nuestro material. Ahí tenemos una primera lectura. Una primera pregunta. Dice: anota a continuación los eventos del capítulo. Entonces, ¿cómo podemos identificar los eventos que vienen en el capítulo? O alguien que me ayude a identificar los eventos que vienen en el capítulo. Amén, hermano. Adelante, mi hermano Roberto. Bueno, yo lo puse así más o menos, hermano, lo que leí, bueno, del 1 al 5, puse un tema que, bueno, Pablo escoge a Timoteo como ayudante. Ujú, Del 6 al 15, Pablo va a Macedonia y Lidia se convierte y es bautizada. ujú, Del 6 al 24, el tema que puse fue expulsión de un espíritu maligno de adivinación en una mujer. ujú. Del 25 al 34, puse otro que le llamé conversión del carcelero en Filipos. Y del 35 al 40, liberación de Pablo y Silas. Ah, ok. Muchas gracias, mi hermano Roberto. Ahí muy, muy, muy detallado. Quise hacer esta pregunta y tomarme un tiempo para desarrollarla un poquito más, explicando que cada uno de nosotros, cuando nos acerquemos al pasaje, vamos a ver diferentes cosas. Entonces, podemos ir identificando diferentes eventos, detallando a veces mucho, como mi hermano Roberto, o a veces menos. Por ejemplo, no sé si han visto, y cada uno de nosotros lo que hace es un estudio personal. Cuando hace una primera lectura y le pone temas o subtemas al capítulo, lo que está haciendo es desarrollando un estudio y viendo, comenzando a analizar un poco cuáles son los eventos y cómo se desarrollan. Entonces, como no todos pensamos iguales, y todos somos diferentes personas y cada uno, a cada uno Dios nos habla diferente. Entonces, si juntamos 20 estudios, puede ser que tengamos 20 respuestas diferentes o podemos tener menos, dependiendo del pasaje, pero a cada uno Dios le habla diferente. Entonces yo puse nada más 2 temas. Entonces eso fue lo más, la menor cantidad de temas que yo encontré, digámoslo así. Timoteo se une al viaje. Es muy relevante esto porque aquí inicia ministerialmente Timoteo, digámoslo así. Ya vamos a desarrollar un poco más el tema, pero es uno de los subtemas que trae el capítulo. Y el segundo, Pablo y los discípulos en Filipos. Ahí ven cómo mi hermano Roberto separó todos los acontecimientos, varios de los acontecimientos que pasaron en Filipos, y yo los uní en un mismo tema. Entonces, a veces, cuando estemos desarrollando nuestro estudio,
no nos pongamos nerviosos o digamos, ay, es que no sé si voy a tener la respuesta correcta. No, mientras estemos apegados a la Biblia, la respuesta va a ser correcta. Puede ser que no sea igual a la de otro estudio bíblico, eso sí. ¿Por qué? Porque cada uno hace su propio estudio, pero mientras esté apegada a la Biblia, está correcta. Entonces yo también aquí puse una línea y puse un poquito más amplia. Primero Timoteo se une al viaje y después puse guía del Espíritu Santo, porque ahí trata ese tema también. El bautismo de Lidia y la muchacha con el espíritu de adivinación y Pablo y Silas en la cárcel. Ahí me ganó mi hermano Roberto porque él separó Pablo y Silas en la cárcel, luego la conversión del carcelero y ahí me puso más temas. Entonces, cada uno de estos subtemas sería un punto de estudio bíblico, digámoslo así. Entonces, cuando estamos desarrollando un estudio exhaustivo del capítulo, yo me voy a tomar el tiempo para ir haciendo un estudio independiente de por qué Timoteo se une al viaje y qué es lo que aprendo de ese pasaje. Luego, cómo fue que el Espíritu Santo guió a Pablo y a su equipo de misioneros. Y cada uno de estos temas es un estudio independiente. Y cuando hagan estos estudios, pueden hacer estudio de personajes, estudio de lugares, y así ir profundizando hasta llegar al estudio de cómo estudiar una palabra, hasta llegar al estudio de las palabras. Entonces, como vemos y les comentaba a los que entraron temprano a la clase, aquí hay muchísimo que aprender y nosotros estamos dedicando 1 hora y media por cada capítulo. Entonces, cuando haga la pregunta de anota los principales eventos, puede ser una respuesta muy corta como la de arriba o puede ser una respuesta ya un poco más amplia o elaborada, detallando cada punto de lo que estaba sucediendo, de lo que iba sucediendo. ¿Tiene una pregunta, Mayela? Sí, pastor. Sí. Lo que usted está hablando, sí, es cierto, digamos. En curso, digamos, inductivo, es mucha materia, y como usted dijo ahora y explicó, eso se lleva casi más de un año, ¿verdad? Porque habría que Sí. introducirse, digamos, como, ¿cómo lo explicara? Como traspasarse a ese lugar, vivirlo en ese momento, ¿verdad? También ahí de los que usted puso, también podría ponérsele también de que la alabanza, que digamos que Dios habita en la alabanza, ¿verdad? De su pueblo, digamos en este caso, pues Pablo y Silas, ¿verdad? Que Ujú. ellos comenzaron a alabar, ¿verdad? Pienso yo que también podría ponerse como un título cuando estuvieron en la cárcel, ¿verdad? Que glorioso porque se nota el poder, digamos, de donde Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero ellos comenzaron a alabar al Señor, ¿verdad? La adoración que ellos le dieron al Señor. Nada más es como Ujú. un comentario, nada más, Sí, pastor. gracias, mi hermana. Y ahorita justamente, ahorita nos estamos planteando los temas. Y ahora ya a través de las preguntas que están en su material, que igual las voy a pasar aquí en la presentación, vamos a ir profundizando un poquito más en cada uno de estos temas. Así que vamos a avanzar. Ok, aquí va la primera pregunta. ¿Quién se une al equipo de Pablo y por qué? Esa pregunta está ya bien fácil, ¿verdad? Ya la vimos y estuvimos hablando de ella. Mi hermano John, adelante. Pues de acuerdo a la lectura se une a Timoteo porque daba un buen testimonio y halló gracia primero ante Dios y segundo ante Pablo. Amén, así es. Así es. Vemos que en el inicio del segundo viaje estuvo un poco convulsionado, digámoslo así. ¿Alguien recuerda? Esto no está en este pasaje, pero sí está en el de la clase pasada. ¿Qué fue lo que pasó antes de la salida de este segundo viaje misionero entre Pablo y Bernabé? Ahí ya les di una pista. ¿Alguien recuerda qué pasó? Mi hermano John, adelante.
separado Pregunta. porque el Bernabé tomó a uno de los discípulos que Pablo consideró que no debería apartarse de ellos en su viaje misionero. Entonces, como tuvieron esa diferencia de ideas, pues se separaron. Así es, así es. Mi hermano John, adelante. No, no, tranquilo, iba a decir lo mismo, no hay lío. Sí, exactamente. Pues vimos que Bernabé se terminó yendo por un lado y Pablo se fue con Silas. Ahora, otra vez de la clase pasada. ¿Alguien recuerda de dónde venía Silas? Ahora, a medida vayamos avanzando en los capítulos, ya vamos a vamos a ir poniendo y recordando el contexto. Ya vamos a saber de dónde vienen los misioneros, quiénes eran, qué hacían en su iglesia antes, y vamos a ir poniendo ya un poquito más de contexto y lo vamos a ir recordando para siempre tener en contexto, valga la redundancia, cuál es la importancia de la historia de la iglesia y cómo una iglesia cuida de otra y cómo desde Jerusalén están dando el cuidado a todas estas iglesias. ¿Alguien recuerda de dónde venía Silas? Ok, al parecer nadie se recuerda. En el capítulo 15, en la clase pasada, vimos que hubo una reunión en Jerusalén y ahí acordaron escribir una carta y enviarla. Y uno de los que llevaba esa carta a la iglesia a la iglesia de Antioquía, primeramente la iglesia de Antioquía y luego a toda Asia y las iglesias de alrededor, era Silas. Entonces Silas venía de la iglesia de Jerusalén a la iglesia de Antioquía y luego Pablo lo selecciona para llevárselo a su segundo viaje misionero. Y aquí, en estos primeros 3 versículos, vemos cómo escoge a Timoteo para que se una al equipo misionero. Me gusta ver porque, no sé, yo recuerdo que cuando yo estaba chiquito y aún así encuentra uno los mapas en la Biblia, ¿verdad? El viaje misionero de Pablo. Y yo por lo menos yo recuerdo las primeras veces que lo estudiaba, que según yo Pablo iba él solo, pero aquí vamos a ir viendo que él siempre formaba un equipo, primero con Bernabé y otras personas, con Lucas, y después em, con Juan Marco, y después ahora con Silas y Timoteo. Entonces vamos a ir viendo qué otras características sabemos de Timoteo que están ahí en los primeros versículos. De Timoteo, aquí vemos que era hijo de una mujer judía que era creyente y que de padre griego. Adelante, mi hermano John. Eso lo que estás diciendo, pues aparte de que daba un buen testimonio a los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Exactamente. Y ahí vemos que son 2 ciudades que están relativamente cerca, pero para que ya 2 ciudades, mejor dicho, que 2 iglesias de 2 ciudades diferentes estén dando testimonio de una misma persona, vemos que Timoteo a su corta edad, digámoslo así, ya había comenzado a desarrollar un ministerio, él personalmente, y había sido de bendición para por lo menos 2 iglesias. Entonces, ahí vemos que por los judíos que habían en aquellos lugares lo tienen que circuncidar. Pablo lo circuncida y a partir de ahí comienzan a hacer su viaje. Y aquí antes de pasar a la siguiente pregunta, vemos en versículo 4. Versículo 4 dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Entonces aquí vemos que realmente
Silas estaba acompañando a Pablo para este objetivo. Este era el objetivo del segundo viaje, digámoslo así. Y también, versículo 5, vuelvo a leer desde el 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Qué bonito es ver una iglesia sana, es una iglesia que crece en número y crece en profundidad bíblica, digámoslo así. Una iglesia que no es, tiene un crecimiento no normal, puede crecer solo en número, pero no es la forma correcta de crecer. Tiene que crecer también en profundidad bíblica. Y ese es cada uno de nosotros debemos de buscar ese crecimiento. La iglesia sí va a ayudar y va a colaborar en que este crecimiento espiritual se dé, pero principalmente es tarea de cada uno de nosotros. ¿Ok? Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo recibe Pablo la dirección para ir a Macedonia? Hermano, Adelante, mi hermano Roberto. yo creo que la respuesta está en el versículo 9, donde dice que Ajá. por medio de una visión en la noche, un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ok, exactamente, ahí está la respuesta. Él recibe esta dirección de ir a Macedonia por medio de una visión, Y versículos antes, leo desde el versículo 6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. O sea, el Espíritu les iba diciendo, allá no, acá tampoco. Entonces así como que, ¿y a dónde nos vamos? Y nada más el Espíritu me dice que allá no, y yo sigo avanzando. Pero ahí en el versículo, bueno, en el 8 dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie y rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, ahorita me van a permitir, me voy a salir un momentito de la presentación. Y les voy a mostrar por aquí un mapa. Permítame, ¿dónde está? Aquí estoy. Ok, aquí ya todos están viendo mi pantalla. Ok, entonces aquí vemos cómo, bueno, este es el segundo viaje misionero, todo el segundo viaje misionero de Pablo. Bueno, ya sabemos que es Pablo y sus hermanos acompañantes, que los hermanos misioneros, ¿verdad? Entonces, antes de seguir, le agradezco a mi hermano Samuel, que está ahí detrás del logo de 5E, que siempre nos está ayudando a ser el host de esta clase, que él fue el que tomó la iniciativa y nos ayudó a desarrollar este mapa. Este mapa, él lo hizo, él fue ubicando todas las ciudades y todo, y pues ya me lo envió y es una herramienta muy muy bonita, porque nos ayuda a ubicarnos. Entonces, voy a mover aquí un poquito el mapa. Aquí está la iglesia de Jerusalén. Aquí arriba está la iglesia de Antioquía. Y Silas viaja de Jerusalén a Antioquía y a partir de aquí es donde salen en su segundo viaje misionero junto con Pablo. Entonces se van por acá y primero llegan a Derbe, Listra e Iconio. Y aquí vemos, aquí si ven, en todo esto no hay
nombres, digámoslo así, específicos de ciudades a las que iba, porque nada más menciona regiones. Y las regiones que se mencionan es Frigia, Galacia y Asia. Leo versículo 6. Entonces dice, bueno, leo el 1 primero. Dice, después llegó a Derbe y a Listra. Entonces salen de aquí, y se van por aquí y llegan a Derbe. Luego llegan a Listra, que ahí en esas ciudades es donde se une Timoteo. Entonces Timoteo es de esa zona. Y me paso al versículo 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar en la palabra en Asia. Asia está por esta zona, Frigia está por aquí y Galacia está por acá. Entonces, ellos van y dice versículo 8. Bueno, 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Troas es este puerto que está aquí. Y me gusta usar el Google Maps porque es una excelente herramienta. Y cuando uno puede leer muchas veces que Troas es un puerto, pero cuando ya lo ve y te le puedes acercar y puedes ver que aquí, la ciudad está aquí, ¿verdad? Pero este es el puerto de Troas y a la actualidad, estas son fotos reales, creo que por aquí dice el año, son fotos de este año. Entonces, a la fecha, el puerto de Troas sigue ahí. Me gusta ver cómo hay ciudades que crecen, hay ciudades que decrecen y hay ciudades que desaparecen. Hay ciudades que cambian de nombre también. Entonces, me gusta ver y recordar visualmente. Yo soy como muy visual y ya una vez que entro aquí a Google Maps y veo que ahí está el puerto de Troas todavía, yo digo, wow, por aquí anduvo caminando Pablo y anduvo caminando Timoteo también y también Silas. Entonces, se me hace como muy, muy, muy viva la historia. Sé que la historia es viva, pero yo la recuerdo mejor. Mi hermano Roberto, adelante. Gracias, hermano. Una preguntita, para no salirme mucho. Ahora cuando usted presentó el mapa, ahí donde estaba Jerusalén, había una isla pequeñita que decía como Chipre o algo así, pero ¿Sí? me parece es algo de Pasmos, decía, ahí fue donde estuvo Juan. Esa era la isla donde habían encarcelado a Juan. No, ya les muestro, permítame. Me estoy alejando un poquito. Uy, me moví. Ahí está. Aquí, Sí, pero sí, es que abajo dice como eso significa Patmos, no, no, en griego, no. esta es la isla de Chipre. Ah, la de Esta es Chipre. la isla de Chipre. Y no estoy, la verdad es que no estoy seguro, hermano. Como ve que, No sé si aquí lo encarcelaron y es que me pareció en como si, Patmos. Lo encarcelaron en Patmos. Es una isla, pero ¿a dónde está? Por acá. Por aquí aquí me están diciendo que por aquí es una isla de estas. No sé cuál ah, será, pero es una bueno, isla, no es la que está ahí abajo. no es la que estaba abajo, ok, gracias, Ujú, hermano. sí. Entonces, aquí vemos cómo está el, todo el viaje. Espérenme que ya me moví Sí, ahí está. Entonces, nos quedamos aquí en el puerto de Troas. Entonces, aquí es donde vamos leyendo. En el puerto de Troas, ahí es donde tuvo la visión de ir a el otro lado, que vuelvo a hacer para atrás.
Toda esta zona es Macedonia. Entonces, aquí me dicen que pasaron de Troas a, sigo leyendo. Versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les comunicásemos el evangelio. Zarpando, pues de Troas vinimos rumbo a Samotracia. Aquí está Samotracia. Ahora sé que Samotracia es una isla. Y el día siguiente a Neápolis. Entonces, imagínense que salieron de Troas para acá. Este fue un viaje de un día. Este fue un viaje de un día. Y vamos a ver si estas me indican la distancia. No. También. Ok, de Troas a Samotracia dice que hicieron un día. Al día siguiente salieron a Neápolis. Entonces, otro día de Samotracia a Neápolis. Neápolis es otro puerto. Y qué bonito ver que ahí sigue la ciudad y ahí hay otro puerto. Y de ahí a Filipos. Entonces aquí vamos a seguir la flechita, me alejo un poquito. Y ahí vemos que se entraron un poco saliéndose de la costa. Y en versículo 12 dice, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Todas las demás historias que vamos a estar estudiando el día de hoy se desarrollan aquí, en esta ciudad. Entonces, es bonito tener el contexto de de los lugares, y así como uno ya a simple vista puede ir viendo las distancias, puede ir calculando cuánto había que caminar de una ciudad a otra, qué ciudades estaban una al lado de otra y cuáles ciudades eran islas también. Entonces, aquí tenemos todo el viaje. El viaje no lo vamos a terminar de estudiar hoy. Todavía nos quedan algunos capítulos y aquí está toda el recorrido que vamos a seguir estudiando. ¿Ok? Entonces, ahora termino de compartir esto y regresamos a la presentación. Aquí. Ahí está. Ok, ya esta segunda pregunta es la que estábamos respondiendo, ¿verdad? ¿Cómo recibe Pablo la dirección para ir a Macedonia? Ya vimos, nuestro hermano John nos ayudó a responder la pregunta. Ya, fue mi hermano Roberto, nos dijo que fue por medio de una visión y que fue esta visión de un hombre que les estaba llamando a ir a Macedonia. Y juntamente hay que decir que también el Espíritu les prohibió ir a 2 lugares más. Adelante, Vilma Mora. Hermano, buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Hermano, una consulta, pero hoy en la actualidad también nosotros podemos recibir, en este caso, el tipo de visiones que recibió Pablo. Pues es una pregunta un poco difícil. Yo le diría que mi forma de ver es que yo no puedo limitar o decir que Dios no puede hacer, digámoslo así. Correcto. Entonces, si Dios te quiere hablar por medio de una visión, Él lo va a hacer. Pero yo me voy a la palabra que Dios nos ha dejado más segura, que es la Biblia. Amén. Sí. Entonces, yo no me cierro a que Dios no le va a hablar a nadie nunca en visiones. Pero personalmente a mí
pues Dios nunca me ha hablado en visiones y por eso me voy a la palabra más segura que tenemos, que es la Biblia. Es que, hermano, mire, casualmente nosotros estábamos asistiendo a una iglesia bautista y por motivo de que nos cambiamos a un lugar muy lejos, tuvimos que buscar iglesia por el sector y estamos asistiendo a una iglesia pentecostal y ellos sí hablan de milagros, de visiones y que Dios les revela así, y por eso es que me viene ahorita a hacerle la pregunta a usted. Sí, pues yo he ido a muchas iglesias. Les cuento una vez que una cosa que sí me pasó a mí personalmente. Íbamos entrando a una iglesia con un amigo y una chica se acerca a mi amigo y le dice, Dios me dio una visión de que tú y yo íbamos a ser pareja. Y yo me quedo así como, bueno, yo ya no tengo nada que hacer aquí, con permiso, y, y ya me los dejé ahí hablando a ellos dos, ¿verdad? Y al rato le pregunto a mi amigo y yo, ¿y qué pasó? Y me dice, no, pues, o sea, yo le dije que cuando Dios me dé en visiones a mí, pues que yo iba a andar con ella, pero pues ya nunca le dio la visión a mi amigo. Entonces, nosotros nos podemos, vuelvo a aclarar el punto, Dios puede hablarte de la forma que Él desee, en el momento que Él desee, pero la palabra más segura es la Biblia. Y hay que apegarnos lo más a la Biblia. Y pues como puede ser una visión que yo me imagine, está más complicado a hacer, digámoslo así, confirmar que sea de Dios. Y si Dios te da una visión, es mejor confirmarla en oración, digámoslo así, y obviamente debe estar apegada a la palabra de Dios. Bueno, sí, efectivamente yo también opino lo mismo, porque yo, como le digo, venimos de la doctrina bautista y siempre he sido reacia a este tipo de cosas. Y siempre digo, bueno, tengo que apegarme a lo que dice la palabra de Dios. Ujú. Sí, así es, mi hermana. Así es. Ok, vamos a la siguiente pregunta que dice, Pastor, disculpe una pregunta. adelante. Bueno, la palabra visión, según la Biblia, ¿qué nos dice? ¿Qué nos enseña? Tal vez eso nos puede aclarar un poquito. La palabra. Sí, la palabra visión es es literalmente que Dios pone una imagen. No estoy seguro si es una imagen en la mente de la persona o físicamente que lo ve. No estoy seguro, pero es una imagen que, que Dios pone para comunicarse. Y vemos que en la La Biblia Biblia dice esta de no que fue la Dios al única hombre visión. le hablará por sueño. ¿Alguien más iba a participar? Sí. Hermano Nelson, Sí, adelante. yo le quería proponer algo, porque la Biblia dice de que Dios al hombre le hablará por sueño, por visión, porque fíjese de que yo hace como 15 días, yo tuve un sueño, yo vivo aquí en Costa Rica, yo tuve un sueño y con nombre a la persona allá en Nicaragua, de una hermana. Y yo le decía, Espíritu Santo, quiero que tú me reveles. Y me dijo el nombre de la persona a quien yo le tenía que decir, dile. Y me decía con un nombre y vine yo y llamé a una hermana en la fe de Nicaragua que me consiguiera el número. Y fíjese de que yo le dije a la hermana, o sea, yo le pedí el permiso al Espíritu Santo que me guiara para no hablar cosas que no son debidas fuera del orden de Dios. Y el Señor me dio el nombre de la persona a quien le dijera lo que el Espíritu Santo me había dicho. Y cuando yo llamé a la hermana, que tenía como más de 20 años de no estar en Nicaragua y de no saber nada de la hermana, y la hermana, yo por medio del teléfono estuvimos orando y hablando y le dije,
lo que el Espíritu Santo me había dicho y me dice, hermana Luz Marina, es de Dios. Entonces yo digo, la Biblia dice, y perdóneme, pero la Biblia dice de que al hombre en la tierra él le hablaría por sueño o por visión. Esa es mi opinión. Sí, por eso yo, hermana, yo le digo, a mí personalmente, Dios nunca me ha dado ninguna visión, pero yo no puedo decir, no, es que Dios ya nunca va a hablar por visiones, porque si Él lo necesita hacer, Él lo va a hacer. Pero yo sí también pienso que lo mejor es que cada uno de nosotros vaya a la palabra de Dios. Entonces no Exactamente. estoy diciendo de que no, pero lo que nada más digo es que siempre hay que apegarnos lo más posible a la palabra de Dios. Exactamente, Ujú. porque usted sabe que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y los milagros que se hicieron en el tiempo de él van a ser mayores, dijo. Ujú. Esta es mi opinión, Sí, ¿verdad? Que muchas gracias, hermana. Gracias. Ok, vamos a ir a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué mujer se encuentra en Filipos y cómo responde a la predicación? Lidia, Lidia, exactamente. Lidia. ¿Y qué hacía Lidia? A ver, mi hermano John, que ya levantó la mano. Bueno, Lidia era una vendedora de púrpura que adoraba a Dios, Ujú, pero el Señor le puso en el corazón que escuchara a Pablo. Me imagino que Pablo estaba predicando, ella escuchó a Pablo y fue bautizada, o sea, obedeció al Señor. ujú. Gracias, gracias, mi hermano John. Y justamente a mí me llama la atención de que ella dice que que era lo que ella hacía. Versículo 14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Entonces, imagínense lo que ella hacía. Dice, adoraba a Dios. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra que decía. Y inmediatamente dice que, versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces aquí me gustan varias cosas de Lidia, digámoslo así, que primero ella ya estaba adorando a Dios y el Señor lo que hizo, dice que abrió el corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Como dijo mi hermano John, inmediatamente fue bautizada y su familia. Y le dice a los discípulos, dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Esa fue la invitación que ella les hizo, pero inmediatamente después dice, y nos obligó a quedarnos. Entonces me llama mucho la atención cómo ella los invita a que a que entren a su casa y que se queden ahí. Y luego está la aclaración, ¿verdad? Que le dice, y nos obligó a quedarnos. Entonces vemos que era una mujer muy incisiva, muy persuasiva y era una mujer de autoridad también. ¿Alguien iba a dar una participación? Terminado. Uy, porque Ok. Entonces dice que ella fue bautizada y su familia. Entonces ahí vemos cómo ella tenía la autoridad en su familia y vemos cómo esta mujer fue de bendición. Ya vamos a ver más adelante que no solamente para su casa, sino también para toda la ciudad. Porque ahí se estaba quedando Pablo. Imagínense, hospedar a Pablo no era nada más a él, sino era Pablo, Silas y Timoteo. Hermano, y Entonces, era adelante, hermano. generoso, era generosa, Era generosa, exactamente. ajá, bien Era una generosa, mujer, con autoridad y con mucha generosidad. sí, y muy hospedadora, porque como
como las abuelitas, ¿verdad? Que dicen, ah, sí, vente a comer y terminando te sirven otro plato y te sirven otro plato. Son mujeres muy, muy amorosas, muy generosas y muy hospedadoras. Entonces, eso podemos aprender de Lidia. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿quién se encuentra Pablo y sus compañeros en la ciudad? ¿Y qué hace? De Hechos 16 del 24 del 16 al 24. Adelante, mi hermano Roberto. Amén. Se encuentra una mujer que tenía espíritu de adivinación y hacía reverencia y exaltaciones a los discípulos, diciendo, estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo. Esto desagrada a Pablo, el cual sacó ese espíritu inmundo que estaba dentro de ella. Ok, gracias, mi hermano. Y sí, se encontró a esta muchacha que no nos da ni el nombre, pero nos dice que tenía espíritu de adivinación. Mi hermana Bernardina. Sí, para hacerle una pregunta. Ya ve que dice que la muchacha iba gritando detrás de ellos, estos hombres son siervos de Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. Y Pablo se molesta. ¿En qué aspecto lo estaba diciendo ella? Porque Pablo se ha de verdad dado cuenta en forma de burla o en forma de ponerlos en mal con la gente, o en qué forma le molestó a Pablo, de qué forma estaba ella actuando mal. Bueno, empezando porque era un mal espíritu, pues, pero Ajá. ya ve que le estaba diciendo a favor de que vienen del nombre del Altísimo y eso. Sí. ¿Vas a participar, mi hermano Roberto? Sí, no, para agregar algo, no sé, yo pienso, ¿no?, que con lo que dice la hermana puede ser tal vez de que ella quería hacerse como ser parte de ellos y como que, mira, se está lavando a Dios, o sea, como haciendo una farsa o un camuflaje, digamos, como metiéndose como que si fuera también una persona muy espiritual, tal vez puede ser, no sé, la idea mía. Sí, aquí no nos dice directamente una respuesta, pero yo me imagino que ella puede ser que quería llamar la atención, como pues ya a ella se dedicaba a la adivinación. Entonces ella quería llamar la atención y como opino igual que mi hermano Roberto, ¿verdad? Ella quería como decir, ah, pues miren, como que somos casi que de lo mismo. Y también, pues Pablo y Silas y Timoteo, pues no necesitaban que fueran gritando delante de ellos o siendo anunciados. Ellos no necesitaban que lo fueran que gritando. Entonces, no era correcto que este demonio, digámoslo así, fuera adelante de ellos diciéndole lo que iban a hacer. ¿Alguien más había levantado la mano? Yo, hermano. Sí. Adelante, mi hermano Roberto. Gracias. Sí, no sé, bueno, si alguien tal vez lo hizo, bueno, no me da pena decirlo, pero son errores que uno comete cuando no conoce a Dios. Una vez un jefe me dice, acompáñame, y me llevó ahí donde unos adivinos, ahí, unos brujos, y resulta que ellos por lo general casi siempre tienen santos y cosas así como diciendo, esto es magia blanca o algo así, o algo bueno, ¿verdad? Entonces siempre tienen así santos y cosas de Dios y hasta mencionan a Dios y todo eso por ahí. Se hacen pasar, ¿verdad? Como personas allegadas a Dios. Sí, a nadie creo que le gusta, nadie de los que somos hijos de Dios, le gusta que un espíritu, un demonio esté cerca de ellos y que ande gritando. Aunque no ande gritando nada malo, ¿verdad? Pero yo no quiero tener a un demonio, pues, que ande por días gritando delante de mí. Adelante, mi hermano Oscar Humberto. Amén, hermano. Gracias por la oportunidad. Yo no, con lo que les quiero decir, solo es una aportación. No pretendo ni exhibirme ni nada de lo que se pudieran pensar, hermanos, pero
tomemos en cuenta, recordemos siempre que la iglesia está iniciando. Ujú. Las iglesias todavía no son locales, hermano. Son sinagogas las que hay, pero las tienen los judaizantes. Recordemos que Pablo es el apóstol de los gentiles. Los gentiles no tienen lugares establecidos donde congregarse, donde reunirse. Lo hacían en casas. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Gracias por su aporte, hermano. Creo que se le congeló la imagen. No sé si va a seguir participando. Sí, creo que se congeló su imagen. Y pues sí, gracias, mi hermano Oscar, por la aportación, por el aporte. Cuando la mujer viene, son siervos del Altísimo y que tienen la salvación, que de ellos depende la salvación. Ellos se sienten hasta cierto punto descubiertos, porque el evangelio está bajo de agua en ese momento, hermano. Por eso ellos llegan a casas. Entonces ella empieza a gritar que son siervos del Altísimo y por eso Pablo se molesta y le saca el espíritu de adivinación. Pero como le digo, es de tomar en cuenta que la iglesia todavía no está establecida, está estableciéndose. Yo creo que no sé si sin el afán, como le decía desde el inicio, ni de ser un gran conocedor ni cosa que se parezca, pero pienso yo que es la manera más acertada. Si lo buscáramos en otras cuestiones, ya sea de Google o de otros libros, creo yo de que sería lo más acertado lo que le estoy diciendo, hermano. Con todo respeto. Muchas gracias. Gracias, mi hermano Oscar. Gracias. Y no, para eso estamos y para eso están ustedes también, ¿verdad? Para hacer esos aportes que bendicen y ministran y suman a la clase. Y por eso es importante que si tienen algo que aportar a la clase, que nos lo compartan. Y por eso estamos aquí en Zoom haciendo interactiva esta clase. Y muchas gracias a mi hermano por sí recordarnos que en aquellos, en el inicio de la iglesia, bueno, más adelante vamos a ver qué es lo que le hacen a Pablo, ¿verdad? Y cómo ya desde otros lugares llega la noticia a Jerusalén de lo que Pablo anda haciendo y que en ningún lugar al que llega es bien recibido, porque los judíos de la ciudad a donde llegaba, los judíos trataban de o matarlo, apedrearlo o expulsarlo. Entonces él tenía que salir corriendo de una ciudad a la otra y andar huyendo. Entonces, si alguien andaba gritando y dando voces de que ahí venía Pablo, pues Pablo también sabía lo que le iba a ocasionar, que iba a estropear su trabajo en esa ciudad. Muchas gracias, mi hermano Oscar, por ese aporte. Ok, entonces ahí tenemos la respuesta a la cuarta pregunta, cuarta pregunta. Y vemos cuál fue la reacción de Pablo y qué fue lo que él hizo. Lo que él hizo es expulsar el demonio y dice que salió en esa misma hora y eso le ocasionó que los jefes, digámoslo así, de esta chica lo acusaran y lo llevaran a la cárcel, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Ahí dice, ¿cómo Dios interviene en prisión? Entonces aquí pongamos un poquito, vamos llenando ahí los espacios. Primero, Pablo expulsa al demonio y dice que sus jefes, sus amos, dice aquí, versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias,
prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y ahí los azotan y los mandan a la cárcel. Adelante, mi hermana Bernardina. Sí, se me hace me llamó mucho la atención que dice que cuando ellos estaban cantando himnos, ya ve que dice que cómo obró Dios, la importancia que tiene la alabanza, porque ellos entregaban todo su amor y honor en eso, en cantarle y alabarle a él, y que de repente se produjo ese temblor tan fuerte, que dice que se abrieron las puertas y que de golpe los presos, las cadenas se desoltaron las Rotas. cadenas y todo. Ajá. Es muy interesante todo eso. Sí, muchas gracias, mi hermana. Y realmente eso es la intervención de Dios en la prisión, es que Pablo y Silas estaban cantando, porque ya no metieron a la cárcel a Timoteo, nada más metieron a Pablo y a Silas. Pablo y Silas terminan en la cárcel, los azotan, los mandan a la cárcel de hasta el fondo, y ahí estaban alabando a Dios. Imagínense qué ganas de alabar a Dios cuando te han dado latigazos. Me imagino que la espalda de ellos estaba totalmente abierta, heridas expuestas, mucha sangre, no era nada pacífico ni nada tranquilo. ¿Alguien más tiene la mano levantada? No alcanzo a ver. Sí, hermano. Sí. Gracias. Sí, no, aquí, bueno, vamos ya por el versículo 24. Es que hay algo, es un aporte ahí del versículo 24, hermano, donde dice, el cual recibió este mandato, el carcelero, los metió en el calabozo de más adentro, dice, y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, yo aquí estudié que era el cepo, y el cepo, dice, consistía en dos maderos, uno inferior y otro superior, que se unían con abrazaderas de hierro y que tenían agujeros suficientemente grandes para que entraran los tobillos. A los prisioneros les ponían los tobillos sobre el madero inferior y los trababan con el madero superior a veces. También les trababan las muñecas. Sí, esta Exactamente. pues, sí. Gracias, mi hermano, gracias por esa descripción del cepo. Y sí, eran estas maderas grandes con medias lunas cada una que se abrían y ahí metían, habían diferentes tipos. Yo en las películas, porque no los he visto en otro lugar, en las películas he visto de que algunos les metían hasta la cabeza y los brazos y a otros los pies y los brazos. Entonces, básicamente quedabas viendo ahí una cosa de madera en la que no te podías mover, no podías escapar. Y ahí, en la prisión, azotado, con la espalda sangrando todavía, ahí lo que ellos estaban haciendo, no se estaban quejando de Dios. Ellos, Pablo y Silas, lo que estaban haciendo, estaban alabando a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos escuchado que Dios es suficiente? Y es muy fácil decirlo, pero qué difícil vivirlo, porque ahí Dios, se ve la fe de Pablo y de Silas diciendo Dios es suficiente para mí, porque ellos estaban alabando a Dios en esa circunstancia. Adelante, mi hermano John. Y ese versículo se puede leer también de forma literal, pero hay un mensaje muy claro para la humanidad, ¿no? Y es que cuántas veces nosotros como cristianos o como las personas del mundo están atadas a prisiones, están atadas a adicciones, cuántas veces pasamos por momentos difíciles, momentos de prueba, y el único que nos puede liberar de todas esas cargas es el Señor mediante la oración, la alabanza, es buscándolo a Él nos va a liberar y nos va a quitar todas las cargas y todas las prisiones que tengamos como seres humanos. Yo pienso que ese mensaje, ese versículo deja ese mensaje clarísimo. En la medida que busquemos al Señor en espíritu y en verdad,
que lo leemos, que la alabemos, Él nos va a liberar de todas las cargas, y como les digo, y pienso que es un mensaje tremendamente que yo trato siempre de buscar y analizar la parte espiritual que nos deja la palabra. Y no me gusta leer la Biblia como tan forma literal, sino qué nos está mostrando el Señor a través de su bendita palabra. Amén. Gracias, gracias, mi hermano John. Y sí, siempre se me adelanta la aplicación, el hermano John. Pero está bien, está bien. Y qué bonito ver cómo como dice mi hermano, cómo está, cuando estamos en prisiones, encarcelados muchas veces en nuestros pecados, que nosotros mismos nos hemos llevado a eso. Dios viene y hace un milagro y nosotros podemos salir de ese pecado, de esa cárcel en la que estemos. Aquí en nuestra historia vemos cómo Pablo y Silas no son superhombres y eso siempre me gusta recalcarlo. Son personas como tú y como yo. No es que Pablo tenga así una super fe, digámoslo así, que lo hace hacer cosas extraordinarias. No, Pablo era una persona como tú y como yo que se dejaba usar por Dios, del cual escribieron en la Biblia. Y Pablo es el que estando azotado, bueno, ya había estado medio muerto, ya recordamos en clases anteriores que lo han dado por muerto, le tiran tantas piedras que dicen, no, ya no vale ni la pena tirarle más piedras porque ya está muerto. Y los discípulos lo van a agarrar y se lo llevan y Dios lo cura y sigue predicando. Entonces aquí tenemos a Pablo otra vez siendo azotado, ahora junto a Silas, Pablo y Silas siendo azotados, cantando himnos a Dios. Y dice, y los presos oían. Me llama la atención que aquí ya ya no le importaba, mejor dicho, él necesitaba dar testimonio a todos los que estaban allá adentro. Y esa era la forma en la que Pablo y Silas podían dar testimonios, cantando himnos a Dios, estando en la cárcel. Y ahí dice, y los presos los oían. Cuando los presos los estaban oyendo que Pablo y Silas estaban cantando, versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Versículo 27. Despertando el carcelero, entonces el carcelero ya vimos que estaba dormido y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los prisioneros habían huido. ¿Por qué creen ustedes, mis hermanos, que él se iba a matar? Hermano, tal vez, o sea, ellos estaban al cuidado de él. Y si se escapaban, podían pensar de que tal vez él había sido cómplice, muchas cosas más, esa gente romana que mataban a cualquiera por cualquier cosa, lo hubieran matado. Sí, el encargado de la cárcel, a ver, mi hermano Marco, adelante. A ver, siervo. Él que quería matar porque en ese tiempo los romanos una falta pequeña o grande lo cogían y lo mataban. Era de que él no iba a soportar la muerte y todo lo que el cautiverio que le iba a pasar a él. Él pensaba mejor matarse directamente él solo, antes de pasar toda la peripecia que le iba a pasar con los demás superiores. Así es. Mira la ley romana. Exactamente. Por la ley, lo que decía que si un prisionero se escapaba de un carcelero, al carcelero le tocaba la muerte. Entonces él dijo, no, hombre, a mí no me matan. A mí, yo mejor me voy a matar. Entonces, imagínense, estaba dormido, se despierta y ve toda la cárcel abierta. Dijo, no, seguro, de esta si no me salvo, me van a matar. Entonces, tomó la espada y estaba a punto de matarse. Adelante, Mayela.
Pastor, también en este relato también hay muchos factores, porque digamos el preso, nos trasladamos a ese tiempo, ¿verdad? Que era mucha idolatría también, ¿verdad? Acuérdese que también tenían muchos dioses ellos, claro. Esa es la ley, como usted está hablando, al ver que los presos salían, él decía, yo mejor me mato antes de que me maten. Pero también él vio el testimonio, él vio también de cómo el Señor los rescató a ellos. Entonces, por eso fue cuando más adelante ahí dice que él quería ser salvo, porque él vio que verdaderamente era un Dios todopoderoso y que él quería ser salvo, ¿verdad? Pues digo Sí. yo que qué testimonio más lindo y qué milagro, porque él vio que verdaderamente el Dios todopoderoso que los respaldó a ellos y los cuidó a ellos. Así es. Mi hermano Mayela ya se va, se me está adelantando un poquito. Y este es el tema que desde la introducción ella estaba llamándole la atención. Y sí, ahorita vamos a ver qué fue lo primero que le dice el carcelero. Adelante, mi hermano Samuel. Lo que comentaron algunos, la parte histórica. No le temía tanto a la muerte, porque él se iba a matar, ¿no? Y como dijo el hermano Marcos Conde, el ejército romano, aquí lo que le temía el carcelero era a la tortura, porque si él era cómplice de que se abrieron las cárceles, pues la tortura iba a revelar la verdad de este soldado, porque era un soldado de guardia. O sea, ahí no le temía tanto a morir, sino a la tortura que pudiera llevar él y su familia por los presos. Sí, sí, exactamente. Y él dijo, no, pues para que me torturen y me maten. ¿Qué me van a andar creyendo que tembló y se abrieron todas las puertas? No me van a creer. Entonces, y aparte él estaba dormido cuando vino este temblor. Versículo 27, lo vuelvo a leer. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacando, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa fue lo primero que hizo fue, dice, pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Imagínense la escena, el carcelero postrándose a los pies de los encarcelados que estaban, ya se habían liberado, ¿verdad? Con las puertas abiertas y todo. Él se postra a los pies de los encarcelados y los saca. Y lo primero que les pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Literalmente, Pablo y Silas le habían salvado la vida al carcelero. Lo habían salvado de la tortura y de todo porque fue el temblor y no se fueron. Y ya vamos, más adelante vemos que aunque les dan la libertad, Pablo y Silas no se quieren salir de la cárcel. Es como que aquí tenemos una misión que hacer y ya vimos cuál es la misión. Toda la familia del carcelero aceptó a Cristo. Adelante, mi hermano Oscar. Hermano, el carcelero es la persona de la que Pablo tuvo la visión en el versículo 9. Ajá. Y tomando en cuenta la lectura, hermano, aquí dice de que al despertar el guardia, dice, vio que las puertas de la prisión estaban abiertas y tomando la espada quería quitarse la vida porque pensaba él que todos los prisioneros habían escapado. Pero ahí hay una cuestión, hermano, que no está escrita. Uh-huh. Significa que Pablo también estaba predicándole a los otros prisioneros.
Sí. Por eso él los tenía, por eso Pablo le afirma y le dice, no te quites la vida, aquí estamos todos. Todos, ajá. Él sabía que ahí tenía todos que les estaba predicando dentro de la prisión, hermano. Obviamente no está escrito, pero desde el momento que él afirma que allí están todos, es porque él los tiene entretenidos allí, predicándoles y alabando al Señor. Sí. Me Solamente, imagino hermano. que, gracias, muchas gracias, hermano Oscar. Me imagino que Pablo y Silas cantaban muy bonito, porque alababan a Dios y tenían la atención de todos los que estaban ahí. Y a mí me llamó mucho la atención eso, porque dice, versículo 25, Pablo a medianoche, o sea que no era tampoco la mejor hora para estar cantando, pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y más adelante dice 28, dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces yo al principio pensé, Pablo y Silas, pero cuando me regresé al versículo 25 y dice, y los presos los oían. Por uno que se le fuera al carcelero, lo mataban. No se le tenía que ir a Pablo y Silas nada más, sino que era por uno, lo mataban. Entonces, imagínense que la atención de los que estaban en la cárcel era tanta de que se abrieron las puertas y ellos seguían ahí. Me imagino que no pasó mucho tiempo desde que tembló hasta que el carcelero despertó y llegó, pero todos estaban ahí. Eso, muchas gracias, mi hermano Oscar, por esa aclaración. Mi hermano Roberto Méndez. Sí, gracias, hermanos, para que me corrijan, porque no sé si fue que no entendí, no sé, me pareció que el hermano Oscar dijo que el carcelero era el del versículo 9. En el versículo 9 habla de, ¿cómo se llama? Fue el de la visión que tuvo Pablo, ¿cómo se llama? Donde vio un varón macedonio. Ese varón macedonio que estaba de pie era el carcelero. Es que no sé si fue que entendí mal, le escuché como versículo 9. Pues la visión de Pablo fue un varón macedonio, pero no nos especifica quién era. Pero al ponerlo en contexto y ver la historia, el que sobresale y al que podríamos hacer referencia es el carcelero, porque le salvan la vida. Es el que Ayúdenos, no sé qué, porque él dijo, ayúdanos. es el más bendecido, digámoslo así, por la llegada. Bueno, todos, el evangelio se sigue proclamando, hay mucha bendición, pero el que narra la historia, que salva su vida, pues es el carcelero. Excelente, excelente, sí, ayúdanos, también él y la familia, bueno, excelente, sí, perfecto, gracias. Ok, Samuel, ¿ibas a decir algo? Lo mismo. Gracias. Ok, gracias. Bueno, vamos aquí hay, como les digo, mis hermanos, hay muchísimo más de lo que hablar y muchísimo más de profundizar, pero nos estamos quedando sin tiempo y vamos a pasar a esta pregunta de eso estábamos hablando un poco, ¿verdad? ¿Por qué crees que Pablo no huyó de la cárcel cuando las puertas se abrieron? Sí, adelante, mi hermano Roberto. Ay, hermano, perdón, disculpe, era para contestarla, según lo que sentí yo, lo que pensé, porque ahí puedo. Bueno, primero, bueno, no sé, a mí se me vino a la mente con el Espíritu Santo, bueno, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo los estaba guiando, cuando pasaron por Asia, el Espíritu Santo les dijo, no, ahí no, allá sí, por aquí, por allá, ok, entonces, bueno, lo primero es que el Espíritu Santo no los guió a hacer eso, porque estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Como segundo punto, en el versículo 27 dice, bueno, si lo hubiera hecho, el carcelero se hubiera matado. Bueno, probablemente, pero más que todo, el punto número tercero fue el que más me llamó la atención. O sea, no lo hicieron también, bueno, porque el Espíritu Santo les dijo que no. ¿Por qué? Porque entonces no hubieran recibido, digamos, el carcelero no hubiera recibido al Señor Jesús y no hubiera escuchado la palabra del Señor y él y todos los que estaban en su casa. Entonces, pues, fue una gran bendición, ¿verdad? Entonces, no tenía lógica que se escaparan. Si él se hubiera escapado, se hubieran
perdido la bendición, bueno, el carcelero hubiera perdido la vida y su familia no hubiera escuchado de la palabra de Dios. Entonces era importante que Pablo se quedara en prisión. Y pongamos un poquito en contexto, recordemos, una pregunta fácil. ¿Cómo se llamaba antes Pablo y a qué se dedicaba? Saulo, Saulo. Pablo se llamaba Saulo y a qué se dedicaba? A perseguir a los cristianos. A perseguir a los cristianos. Darles persecución. Y recordemos, ¿qué fue lo que Dios le dijo a cuando él pierde la vista? Manda a alguien a Ananías, para que ore por él y recobre la vista. Y él le dice, Pablo me va a ser útil para, ¿alguien lo recuerda? para que predique a los reyes y a los gentiles. Exactamente, exactamente. Entonces, poniendo en contexto y recordando quién era Pablo, que era Saulo, era un hombre muy duro, a eso se dedicaba él. Era un hombre ideal para la tarea que Dios necesitaba que se hiciera. Entonces era alguien que lo meten a la cárcel y él dice, no, de aquí no me sacan, porque así dijo, literalmente, así como, me metieron, me latigaron y después en secreto me quieren sacar. No, les dice, díganles a ellos que vengan y que me saquen ellos. Entonces Pablo tenía que, lo metieron a la cárcel, digámoslo así, pues a nadie le gusta que lo latiguen, ¿verdad? Pero a él sabía que estaba cumpliendo un propósito. Y ese propósito era que el carcelero y toda su familia llegaran a los pies de Cristo. Primero mi hermano Oscar y después le damos la palabra a mi hermana Bernardina. Sí, hermano, con respecto a lo que el hermano dijo, ¿verdad? Y lo que usted decía también de que Pablo no huyó de la prisión, primero porque el objetivo de él era salvar al carcelero y a su familia. Y lo que nos está escrito, ¿verdad? Probablemente los prisioneros tuvieron salvación también a causa de eso, pero no está escrito. Lo segundo, hermano, es que en ese momento, según la historia, un ciudadano romano no podía ser tocado. Y precisamente a Pablo y a Silas los habían latigado. Y ellos habían caído en un delito grave, de hecho, de muerte para los magistrados. Sí. Porque ninguno podía azotar ni castigar a un romano, a excepción de los romanos. Y los macedonios no eran romanos, eran macedonios. Sí, entonces muchas gracias. Él se queda en la cárcel para achacarles eso y ponerlos en sobreaviso que no pueden tocarle. Era parte también del plan de Dios y del carácter de Pablo, porque Pablo tenía un carácter bien definido, hermano. Así como usted dice, no eran unos grandes superhéroes, pero sí, nosotros podemos ver el carácter de Pablo, que Pablo tenía un carácter bien definido, porque cuando a él se le metía algo, él lo hacía de la manera en la que él lo consideraba, a excepción de que el Espíritu Santo le dijese no. Ahí se detenía. De lo contrario, él era un caballito de guerra. Sí. Gracias, hermano. Gracias, hermano Oscar. Y Pablo sabía cuándo jugar sus cartas, porque él no dijo, mire, antes de que le tiraran el primer latigazo, soy romano. No, él lo pudo haber hecho y se pudo evitar los latigazos, pero él dijo, no, que me aguanto los latigazos, me manden a la cárcel a cumplir el objetivo. Una vez que objetivo cumplido, soy romano. Él sacaba la carta, así como soy romano. Ahora que vengan los que me mandaron a la cárcel a sacarme. Adelante, mi hermana Bernardina. No, pues ya nada más sería como un poquito agregarle porque ya lo comentaron casi todo, pero sí, cómo Pablo reconocía la autoridad que él tenía de parte de Dios
y aparte porque él conocía bien las leyes y sabía, como dice usted, la manera de defenderse, pero lo hizo después de que ya se cumplió el propósito, como usted dice, no solamente por su voluntad, sino sabía que estaba haciendo una voluntad más grande que era la de Dios. Y pues nada Así más es. agregar eso porque ya comentaron casi todo. Gracias, gracias, mi hermano. Mi hermano Nicolás. Sí, Pastor Nelson, bendiciones. Bendiciones. Yo quería aportar un otro punto de vista al por qué no se escapó o por qué no salió. Todos los hijos de Dios, en la palabra de Dios, en las escrituras, vemos que operan bajo legalidad. ¿Qué significa? Significa que José, cuando lo pusieron en la cárcel, no se escapaba o no trató de escaparse. Lo legal es que si las autoridades encarcelan injustamente, tienen que ser las autoridades quienes saquen. Daniel, o sea, los compañeros de Daniel, cuando fueron echados al foso de los leones, no trataron de escapar, al horno, no trataron de salir, sino que el mismo rey da una nueva orden para que los saquen. Ahora, con respecto al apóstol Pablo, él tiene que operar bajo legalidad de Dios y bajo la legalidad de las autoridades civiles, naturales. Porque el mismo apóstol escribe una carta donde dice que nosotros debemos someternos a las autoridades, ¿no es cierto? Autoridades civiles, naturales. Entonces, si él salía o se escapaba, él mismo estaba contradiciendo lo que iba a escribir. Entonces, por eso él espera que las autoridades que los pusieron en la cárcel y justamente sean ellos los que vengan a sacarlo. Eso es para mí operar como hijo de Dios bajo legalidad. Amén. ¿Ok? Eso era todo. Gracias. Gracias por el aporte, mi hermano Nicolás. Y bueno, vamos a movernos un poquito porque ya nos quedamos sin tiempo a las preguntas de aplicación. Dice, ¿cómo los diferentes eventos revelan aspectos del carácter de Dios y sus propósitos en el ministerio? ¿A qué características vemos o podemos aprender del carácter de Dios en este pasaje? Aquí vemos cómo tenemos un Dios soberano y una de las cosas que me gusta de Dios es que Él va actuando mucho adelante de nosotros. Unos ejemplifican que Dios es como esa persona que juega ajedrez, que los buenos ajedrecistas pueden ir muchos movimientos adelante de uno, pero Dios no es un ajedrecista, Dios es omnisciente y Él lo sabe todo. Él sabe, no sabe 20 movimientos adelante, Él lo sabe todo. Él tiene todo ese conocimiento. Entonces, vemos cómo Dios va preparando las cosas con muchísimos años de antemano para nosotros. Adelante, mi hermana Bernardina. Oh, yo puse que el Espíritu de Dios era quien los va guiando hacia donde Él tiene su propósito de salvar a personas concretas y en las ciudades y lugares concretos. Porque Él tiene cada uno de nosotros un propósito para nosotros. Y como decíamos en la clase anterior, buscar las palabras o las obras que Dios quiere de nosotros. Entonces nosotros podríamos decir que a veces hacemos cosas por nuestra propia voluntad y en realidad no es así, porque Dios va guiando y cada situación Él la va poniendo para que nosotros vayamos viendo el poder y la bondad que Él tiene y nos da, como dice, que le abrió a Lidia su corazón, así a nosotros también. Todo por obra y gracia de Él, un regalo. Gracias, gracias. En relación a la siguiente pregunta,
con base a lo que dice mi hermana Bernardina. Dice, ¿cómo pueden aplicar las lecciones aprendidas en su vida y en su relación con Dios? Imagínense, hermanos, qué pasaría. Primero, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Pero ¿qué pasaría si nosotros, todos los que, por lo menos los que estamos aquí, olvidémonos de todos los cristianos, los que estamos aquí, nos dejáramos guiar al 100% por Dios y que escucháramos al Espíritu Santo decir, no, aquí no vayas, vete para allá, o predica aquí. Como le dije, la palabra de Dios nunca regresa vacía, y donde nosotros prediquemos, Dios va a hacer su obra. Pero si nosotros predicamos en el momento que Dios quiere, en el lugar que Dios quiere, Dios ya tiene preparados esos corazones y Dios maximiza esa bendición para que nosotros estemos en el lugar correcto a la hora correcta. Adelante, mi hermana Mary Castro. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. A mí me parece que en realidad el propósito de Dios y el plan perfecto para la salvación, ya sea para una persona o ya sea para una nación, no se puede cambiar definitivamente. ¿Por qué razón? Porque vemos que desde el principio Pablo se dirigía a otro lado y empieza con la visión en donde ve a una persona que le dirige totalmente a un lado que él ni siquiera lo pensaba visitar quizás. Después vemos como el corazón de Lidia, como dice la hermana, estaba ya preparado por Dios. Dios la tenía atenta a recibir a Pablo, no solamente en su casa, sino en su corazón. Y después el vigilante, el guarda, también, todo lo que aconteció dentro de esa celda fue algo totalmente preparado solamente por Dios. Entonces yo pienso que los propósitos de Dios pues son indiscutibles. Definitivamente se cumple lo que Él quiere que cumpla. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Y sí, yo recuerdo cómo muchas veces salimos a evangelizar en mi iglesia, allá en El Salvador. Y una vez me acuerdo que salimos con mi papá y oramos antes de salir y dijimos, Dios, prepáranos a esa persona que tú quieres que nosotros le hablemos. Y comenzamos a caminar y pues, la gente no nos dejaba hacer mucha conversación, otros que no querían, otros no estaban interesados, y de repente encontramos a unas señoras sentadas en una banca y comenzamos llegamos y saludamos, comenzamos a platicar, les hablamos del evangelio y aceptaron a Cristo. Muchas veces uno evangeliza y te comienzan a decir, sí, pero mira, que no sé qué, que no sé, te cambian el tema, pero ellas dijeron, no, pues sí, a nosotros queremos. Qué bonito es cuando uno ora por lo que va a hacer y Dios va adelante preparando el corazón de las personas. Eso es algo muy, muy hermoso. Adelante, mi hermano Roberto Méndez. Sí, gracias. Bueno, ahí, digamos, en mi caso, ¿qué lección aprendo? Bueno, en que pasaremos momentos difíciles y de sufrimientos, ¿verdad? Lo que pasó Pablo, ¿qué pasaron? En una cárcel, llevaron latigazos, es duro. O sea, nosotros por cualquier cosita, hermano, ya estamos, bueno, como quien dice, poniéndose en un rótulo de quéjese, ¿verdad? Y sufriendo, bueno, tirando la toalla, ¿verdad? Pero ahí, debemos de entender que ese sufrimiento, ¿verdad? Será por un momento, y eso es lo que me deja a mí, que porque al final todo va a ser un éxito. Y siempre le vamos a dar la gloria de Dios y lo mejor de todo, vamos a tener un crecimiento espiritual, ¿verdad? Si pasamos la prueba. Muchas gracias, mi hermano Roberto. Y vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo podemos ser más sensibles a la dirección de Dios en nuestra vida diaria, tal como Pablo fue en su viaje misionero? Pues aquí vemos, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar cerca de la palabra de Dios. Esa sería como la respuesta fácil. Yéndonos un poquito más adelante, es cómo espero yo que la palabra de Dios abunde en mi vida si yo no voy y busco esa palabra de Dios primero. Por eso siempre mi mamá me decía que es importante memorizarse versículos y todo para que cuando tengamos momentos de duda
y necesitamos tomar una decisión de nosotros mismos, emane la palabra de Dios y que nosotros podamos dejarnos aconsejar por la palabra de Dios. Y para la última pregunta dice, ¿qué podemos aprender de la respuesta de Lidia del Evangelio y cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas y interacciones con los demás? Volviendo a lo que les comentaba, ¿verdad, hermanos? Qué bonito es cuando Dios prepara el corazón de los que van a estar oyendo lo que nosotros digamos. ¿Cuántas veces hemos predicado y pues no hay una reacción como nosotros nos esperábamos? Algo que me gusta hacer a mí, gracias a Dios, Dios me ha dado la oportunidad de organizar muchos campamentos con jóvenes y esa es mi pasión siempre, trabajar con jóvenes. Y algo que les digo a los líderes antes de llegar al campamento es que oremos para que Dios prepare el corazón de los jóvenes en el campamento. Dios sabe quiénes son los que van a llegar, Dios sabe los que tienen que llegar y nosotros nada más nos vamos a preocupar de orar por que el corazón de ellos vaya orado, digámoslo así, vaya preparado, que ya Dios vaya desde antes de llegar al campamento, ya esté trabajando Dios con ellos. Eso cambia el evento, eso cambia cualquier circunstancia, porque si Dios ha preparado el corazón de los que van a estar a la hora de la enseñanza, como el de Lidia, que Dios le dijo, escucha lo que dice Pablo. Entonces va a ser la recepción del mensaje, va a ser muchísimo más idónea, digámoslo así, más ideal, perfecta. Ok, mis hermanos, muchísimas gracias. Y ya llegamos al final, nos pasamos unos minutitos, pero llegamos al final de esta clase. Como les digo, mis hermanos, hay muchísimo más de lo que podemos seguir hablando toda la noche y madrugada, pero pues ya nos pasamos unos minutitos de la hora acordada. Pues vamos a terminar orando. Déjenme tener el privilegio de orar para terminar la clase. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias por este día en el que hemos tomado un tiempo para aprender un poco más de el inicio de la iglesia, Señor. Gracias porque aprendemos, al estudiar el libro de Hechos, aprendemos mucho más de ti, Señor. Vemos cómo tú siempre vas adelante de nosotros, Señor. Vemos cómo tú escoges a las personas adecuadas para el proyecto, digámoslo así, adecuado, Señor. Tú necesitabas llevar la palabra de Dios a los gentiles y escogiste a Pablo, Señor. Gracias porque tú tienes un plan para cada uno de nosotros y es personalizado, Señor. Todos sabemos que tenemos un llamado y que tenemos que obedecer lo que dice la Biblia, pero tú haces un plan para cada uno de nosotros, Señor. Te pido que te quedes con nosotros, Señor, que nos ayudes a cada día parecernos más a ti, Señor, acercarnos más a ti. Te pido que te quedes con cada uno de los que estamos aquí y que tengamos una semana muy bendecida por ti, Señor. Que tú estés a lo largo de estos días con nosotros y que bendigas también a las familias que estamos aquí representadas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos. Amén.